Mis estimados amigos y hermanos, gracias por sintonizar nuestro programa La Gracia Revelada. Aquí estamos una vez más para llevar hasta ustedes un importante tema de la palabra de Dios en lo que tiene que ver con la escatología. En esta ocasión vamos a introducir un tema de suma importancia, que es lo que popularmente se conoce como la doctrina del infierno. Cuando se habla del infierno, hay muchas personas que de una vez se le entra un terror, porque la idea que tenemos es que existe un lugar de castigo, de fuego horrible, donde los demonios están atormentando a las personas. Pero en primer lugar, déjenme decirle que la palabra infierno como tal no aparece en las escrituras en los idiomas originales. La palabra infierno es una palabra transliterada del latín infernus. Bueno, existe lo que se llama la transliteración y existe lo que se llama la traducción. Hay palabras que son transliteradas y hay palabras que son traducidas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la palabra iglesia, la palabra iglesia no es una traducción, sino una transliteración. Es decir, viene del griego eclesía, que significa asamblea o congregación. Cuando nosotros decimos iglesia, estamos transliterando del griego al español la palabra eclesía. Ahora, si usáramos una traducción, si estuviéramos traduciendo, entonces, en lugar de decir iglesia, dijéramos asamblea o congregación. Pues lo mismo sucede con la palabra infierno. En los idiomas originales no existe la palabra infierno. Es del latín infernus, que significa inferior, porque se creía que la parte inferior de la tierra es donde iban las personas que morían, y ahí pagaban entonces con sufrimiento su vida de pecado. Ahora, en los idiomas originales de las escrituras, nosotros encontramos la palabra Sheol, la palabra Hades, la palabra Gehenna, que viene del Valle del Hinnom, la palabra abismo, que en algunas ocasiones traducida como infierno, y la palabra tártaros, entre otras. Pero ninguna de esas palabras reflejan la idea que popularmente se tiene hoy de lo que es el infierno. En las escrituras no se puede hablar del Sheol como un lugar donde había un fuego y donde la gente se estaba quemando, porque hay varios personajes de las escrituras que eran hombres de Dios y ellos decían que iban a descender al Sheol. Por ejemplo, leemos en Génesis capítulo 37, al final creo que el versículo 35, donde dice que Jacob dijo que iba a descender enlutado hasta el Seol donde estaba su hijo, porque creía que su hijo estaba muerto. Y claro, nosotros más adelante vamos a dar versículos y vamos a hacer un estudio de lo que es en el Antiguo Testamento la palabra Sheol, que es lo que significa, lo que es el Valle del Hijo del Hinnom, que es traducido en el Nuevo Testamento, transliterado como Gehenna, pero que entonces por la transliteración del latín al español se traduce como infierno. Entonces vamos a ver cuál es el significado exacto de esas palabras. Lo mismo que la palabra Hades, que es una traducción del Sheol del Antiguo Testamento. Pero la palabra infierno como tal en las Santas Escrituras no aparece. Ni tampoco el Antiguo Testamento presenta el Sheol como un lugar de fuego. El Gehenna, sí, el Valle del Hijo del Hinnom, había fuego porque era lo que se conocía como el basurero, donde tiraban los desperdicios de animales, y había siempre, ahí tiraban basura y siempre estaban encendiendo fuego para que no hubiese plagas. Más adelante nosotros vamos a estudiar eso. Ahora, las escrituras sí nos hablan a nosotros de que cuando la persona muere tiene que enfrentar un juicio. En Hebreos capítulo 9, nosotros vamos a ver que sí nos habla del juicio. Hebreos capítulo 9. En el versículo 27 nos dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está diciendo aquí que Cristo murió de la manera que mueren todos los seres humanos. Está determinado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
nosotros vamos a ver posteriormente que hay tres posturas en lo que tiene que ver con el lago de fuego. Entonces, una de ellas es el aniquilacionismo y otra es el tradicionalismo, donde dice que la gente estará quemándose continuamente por la eternidad en un fuego literal. Y se basa uno de los versículos que dice que una sola vez que se muere. Pero entonces los aniquilacionistas dicen que hay una segunda muerte, como dice Apocalipsis, el que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero existe también un tercer grupo que es los restauracionistas, donde dicen sí hay un lago de fuego, sí hay un juicio, sí hay sufrimiento, pero no será para siempre, sino que la persona saldrá de él. Ahora, la Biblia nos habla aquí de un juicio. Está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero nosotros los cristianos, que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, las Escrituras también nos hablan de que nosotros vamos a ser juzgados. Ahora, para nosotros no hay condenación. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí entonces también muchos dicen, sí, no hay condenación, pero si tú no andas conforme a la carne. Bueno, hay que ser cristiano, es andar conforme al Espíritu. Porque ahí andar conforme al Espíritu y andar conforme a la carne no quiere decir que yo estoy portándome mal o estoy portándome bien. Andar conforme al Espíritu quiere decir la nueva revelación que el Espíritu ha traído. Y andar conforme a la carne es depender del esfuerzo humano, depender de la ley, depender de las obras que puedo realizar para estar bien con Dios. Posteriormente también vamos a estudiar eso, sobre qué es lo que significa andar según la carne y andar según el Espíritu. Andar según la carne es andar según el esfuerzo humano, según lo que el hombre puede realizar para ser aceptado por Dios, y andar según el Espíritu es la revelación que el Espíritu Santo trae de que Jesucristo es suficiente para que tú seas aceptado por Dios y para que seas limpio de todo pecado. Y luego entonces la Biblia sí dice que batallemos contra esos deseos de la carne, pero no es que vamos a ser aceptados delante de Dios y que tenemos nosotros. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que nuestras obras habrán de ser juzgadas. Pero nuestro juicio, nuestro sufrimiento, lo llevó el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan a los cristianos, en el capítulo 4, versículo 15 en adelante, dice: todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. La fe bíblica comienza reconociendo que Dios tiene un Hijo y que entregó ese Hijo para salvar a los que crean en él. Si Dios no tiene un Hijo, no entregó a nadie, no tuvo ningún gran amor, porque simplemente envió uno igual que él, pero aquí dice que tiene un Hijo. Verso 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos plena confianza en el día del juicio, pues que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si Dios nos amó, como dice Romanos capítulo 8, versículo 31, que entregó su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y en Romanos 5, 10, dice que si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, estando ya reconciliados, ¿cuánto más no seremos salvos de la ira? Es decir, no hay que tenerle temor al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios lo llevó el Señor Jesucristo por nosotros. El que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, en el entendimiento de que Dios nos amó y nunca dejará de amarnos, porque decidió amarnos en Jesucristo, entonces sí tiene temor. Pero el que sabe que Dios le ama, no tiene temor al juicio, porque él sabe que Dios le ama y la prueba de amor es que entregó a su Hijo para salvarnos.
Ahora, si rechazamos al Hijo, si rechazamos el sacerdocio del Hijo, si rechazamos la perfección que el Hijo nos ofrece, si rechazamos la santidad que el Hijo nos ofrece, entonces sí tenemos que enfrentar el juicio en base a nuestras propias obras. Y según Romanos capítulo 2, nosotros no podemos cumplir perfectamente la ley de Dios continuamente como Dios requiere para escapar del juicio. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Dios requiere que continuamente se haga el bien para ser perfeccionado. Por eso tenemos que recibir la perfección que nos regala el Señor Jesucristo. Entonces ningún temor al juicio. Ahora, algo que encontramos en las Escrituras es que la Biblia sí dice que los cristianos también vamos a ser juzgados. Y el que diga que no, no conoce la Escritura. En Romanos capítulo 14 habla el apóstol Pablo de que nosotros los cristianos también vamos a ser juzgados. Romanos capítulo 14 nos dice, versículo 9 al 11 o al 12, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Fíjese que el apóstol Pablo dijo, de manera que cada uno de ellos dará cuenta a Dios de sus obras. Cada uno de nosotros, incluyéndose él, los cristianos también enfrentan el juicio de Dios, porque está determinado que todos los hombres sean juzgados. Lo que no hay es condenación para los cristianos, pero sí tienen que enfrentar el juicio de Dios. Y por eso el apóstol Juan le decía a los cristianos, permanezcan en él para que cuando él venga, se manifieste, no nos alejemos de él avergonzados, no nos dé vergüenza en ese juicio. Ahora, ¿qué es lo que se toma en cuenta entonces en el juicio de los cristianos? En varios pasajes de las Escrituras se nos enseña con toda claridad que la vida eterna es un regalo. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Pero también en varios pasajes de las Escrituras se nos enseña que además de la vida eterna, nosotros tenemos en el cielo galardones extras. Entonces nuestras obras van a ser juzgadas. Varios textos en las Escrituras nos hablan de que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Porque nuestras obras no sirven para el cielo, pero sí para la tierra. Nuestras obras aquí en la tierra hablan bien del reino de Dios o mal del reino de Dios. Nuestras obras aquí en la tierra pueden ser de bendición para otra persona o puede ser de maldición para otra persona. Por eso dice en Romanos, el capítulo 14, el que en esto sirve a Dios, agrada a los hombres y tiene el favor de Dios. También dice en Tito, capítulo 3, versículo 8 y versículo 14, quiero que en esta cosa insista, en que los que creen en Dios se ocupen en buenas obras, porque estas cosas son útiles y agradables a los hombres. Es decir, el hecho de que nuestras obras no importen para la salvación, sí importan para la tierra. Nuestras obras tienen un plan importante en el plan, tienen un lugar importante en el plan de Dios. Es que a través de nuestras obras Dios quiere ser glorificado. En Mateo 5:16 el Señor Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No dijo para que se salven, no dijo para que reciban la aprobación de Dios, no dijo para que tengan entrada al cielo, no, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Por eso nuestras obras van a ser juzgadas y van a recibir recompensa o van a recibir juicio. Veamos en 2 Corintios o en 1 Corintios, en el capítulo 3, nosotros vemos que se usa la metáfora de un edificio. La iglesia es el gran edificio de Dios. Versículo 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra que alguno edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oye, es sorprendente lo que vemos aquí, de personas que son salvas y no tienen ni una obra, no tienen ningún tipo de recompensa. Aquí se está hablando de diferentes materiales para sobreedificar sobre el fundamento que se puso, que es la vida, la obra perfecta del Señor Jesucristo y su muerte. Ese es el fundamento que nos da seguridad de entrar al cielo. Pero luego nuestras obras sobreedifican. Entonces dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Si permaneciere la obra de cada uno, recibirá recompensa. Ese fuego del día del juicio, dice ahí, la revelará. Aquí vemos entonces que ese fuego que se está usando ahí es un símbolo de juicio, un símbolo de un escrutinio. Y entonces dice que las obras van a ser quemadas o van a salir purificadas. Y dice que si permanece, recibirá recompensa. Pero luego dice que si la obra se quema, el que la realizó sufrirá pérdida. De manera que el cristiano no puede perder la vida eterna, pero sí puede perder recompensas. Porque Dios regala la vida, pero las recompensas son el pago. Termina diciendo aquí que si alguno sus obras se queman, sufrirá pérdida, no tendrá recompensa extra. Pero dice entonces que él será salvo, así como por fuego. Es decir, estará avergonzado, estará humillado, pero será salvo porque puso fe en el Señor Jesucristo. El que pone fe en el Señor Jesucristo tiene un fundamento sólido y está seguro para la eternidad. Por eso no tenemos que descansar y no tener ningún temor, ningún miedo al juicio. En algunas de las parábolas nosotros encontramos que Jesús habló de eso y dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ten autoridad sobre 10 ciudades, ten autoridad sobre 5 ciudades. Es decir, la Biblia es clara al decir que hay recompensas en el cielo, extra además de la vida eterna. Pero mi estimado amigo y hermano que me escucha, no importa que no tengamos recompensa extra, ojalá que la tengamos y que Dios sea glorificado, que es lo más importante. Que la gente reconozca a Dios a través de la obra que nosotros realizamos. Pero lo importante y maravilloso de todo esto es que la obra del Señor Jesucristo fue tan perfecta, tan completa, fue agradable ante el Padre, fue aceptada por el Padre, de tal manera que no tenemos que tener temor a ser echados a un infierno de fuego. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, quien él cree no es condenado. Ese es Juan 3:18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el único Hijo del nombre de Dios. Es decir, la condenación no es ni siquiera por las obras que realizamos, es porque no creemos en el Señor Jesucristo. Todo el que pone fe genuina, la fe que dice la Biblia, en la obra, en la vida, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo, tendrá entrada al reino de los cielos. Y sus obras serán juzgadas para recompensa o para humillación. Pero lo que hemos creído en Jesucristo no tenemos que tener temor, porque no es verdad que Dios a sus hijos amados, por lo cual envió a su hijo a morir, lo va a lanzar a un lago de fuego, a un fuego sin fin, donde la persona va a estar supuestamente atormentándose para siempre. Pero posteriormente, claro, nosotros vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña respecto a eso. Pero hoy estamos viendo que sí la Biblia habla de un juicio y que sí la Biblia habla de recompensa para los justos, pero también la Biblia habla de sufrimiento, de tribulación y de angustia para el que no escapa a través de las personas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros vemos aquí en el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, nosotros encontramos que hay tribulación, que hay angustia, que hay sufrimiento, que hay dolor para las personas que no pusieron su fe en el Señor Jesucristo. En el capítulo 13 de Evangelio según San Mateo,
en el versículo 41 y 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga, para oír, oiga. Bueno, aquí vemos otra figura, nos habla de un horno de fuego. Apocalipsis habla de un lago de fuego. Yo no creo que sea un lago de fuego literal ni que sea un horno de fuego literal. Simplemente está hablando de juicio, está hablando de castigo. Sí creo que hay sufrimiento, sí creo que hay dolor, sí creo que hay angustia, pero no creo que la persona que se pierde va a estar sufriendo, quemándose en un lago de fuego literal. Porque aquí se habla de lloro y crujir de dientes a los que son lanzados al horno de fuego. Pero también se habla de lloro y crujir de dientes de personas que no están en el lago de fuego. Por ejemplo, aquí mismo en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, nos habla de otro grupo que van a estar fuera y que van a crujir los dientes. Dice Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos que mientras algunos están en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos entonces que otros están en las tinieblas de afuera, y allí también hay lloro y crujir de dientes. No, pero no puede ser. Si hay fuego, no puede haber tinieblas. Son figuras espirituales. Son figuras espirituales. Si la persona va a estar sufriendo en un lago de fuego, literalmente, entonces también van a estar sufriendo en oscuridad. Entonces, ¿dónde que van a ser la persona lanzada? ¿Van a ser lanzada a un lago de fuego, o van a ser lanzada a un horno de fuego, o van a ser lanzada a las tinieblas de afuera? Son figuras que nos expresan una realidad espiritual de un juicio que trae angustia, que trae sufrimiento y que trae dolor. Pero también Apocalipsis 14 nos habla de que son tomados a la venida del Hijo del Hombre, son tomados y son pisados en un lagar. Entonces, son lanzados del fuego, son pisados en un lagar, son lanzados en un horno de fuego, o son lanzados a las tinieblas de afuera. Todo eso nos habla de una realidad de juicio, de una realidad de sufrimiento, de una realidad de dolor, pero no necesariamente tiene que ser un fuego literal. Y terminamos viendo un versículo aquí en Marcos capítulo 9, donde habla de fuego, y entonces termina diciendo que los cristianos también pasan por un fuego. Evangelio según San Marcos capítulo 9, y vamos a leer versículo 47 al 50. Si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces ahí habla de fuego. Y las personas que toman eso como literal, que la gente va a estar en un fuego que no se apaga, pero ahí dice que todos serán salados por fuego. Es decir, los cristianos también. Lo que está diciendo es que todos vamos a ser juzgados, cristianos y no cristianos. Pero dice, tened sal en vosotros y tened paz. Porque el juicio tiene que ver cómo nos relacionamos con los hermanos. Si nos llevamos bien, si hacemos buenas obras, entonces nuestro juicio será favorable. Pero no está diciendo allí que la gente se va a estar quemando literalmente. Porque si los inconversos, los no salvos, estarán quemándose en un infierno sin fin, entonces también los cristianos van a pasar por ese fuego, porque dice, todos serán salados con fuego. Pero ese fuego es símbolo de juicio. Todos vamos a ser juzgados. Y él dice, tened paz y tened sal en vosotros, porque sal ahí es un símbolo de la gracia de Dios. Y si tenemos la gracia de Dios, podemos llevarnos bien con nuestros hermanos. Y de hecho, cuando Jesús habló parábola de juicio, siempre fue en relación en cómo tratamos con los hermanos. Como la parábola de los dos deudores, la parábola del siervo infiel, de cómo trataste a tu prójimo.
Dice que vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no penséis, porque estaba maltratando a los consiervos, lo pondrá con los hipócritas, y allí será yo el cogí de dientes. Es decir, Jesús enseñó claramente que un juicio favorable se da a aquellos que tratan bien a su prójimo. Por supuesto, no está hablando de salvación eterna. Pero las Escrituras sí hablan de un juicio, y en ese juicio los cristianos simplemente somos juzgados para recibir recompensa extra por nuestras obras. Y los inconversos entonces sí van a sufrir en una angustia, en una tribulación, pero no necesariamente en un infierno sin fin, en un fuego literal, como muchos cristianos y como muchos creyentes y como muchas personas han entendido que dice la Santa Escritura. Lo importante, mi amado amigo y hermano que me escucha, es que Cristo pagó y que todo el juicio que teníamos que llevar, Él lo llevó por nosotros. El que en Él cree no es condenado, el que en Él cree tiene vida eterna, el que en Él cree tiene seguridad y tiene la aprobación de Dios. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con todos vosotros, que hagan de Cristo su única esperanza, que descansemos en Él y vivamos sin temor al juicio de Dios.